producción. Buen día, le saluda Juan Javier Benedetti. Se archivó el proyecto de ley sobre libertad e igualdad religiosa y esto generó ayer una gran controversia en el país. ¿Nos puede dar pormenores, por favor? Buenos días, Juan Javier, y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, yo no entiendo en qué cabeza puede caber, además, en plena época electoral, que las asambleístas del correísmo vuelvan a traer a colación este proyecto de ley muy similar a lo que está ocurriendo en Nicaragua con la Iglesia Católica por el gobierno de Daniel Ortega, que dicho sea de paso, son socios en el Foro de Puebla del correísmo. Este proyecto de ley, muy vergonzoso, la verdad, hacía, entre otras cosas, imponer un régimen de sanciones a las congregaciones o a las instituciones religiosas debidamente acreditadas en el país. Convertía el sistema, por ejemplo, de registro de las instituciones religiosas en uno de aprobación estatal, convertía a las instituciones religiosas, que son fundaciones de derecho privado, en instituciones estatales. Esto quería decir entonces que sus fondos tenían que ser auditados por la Contraloría, entre otras cosas, que las expresiones religiosas en general de los cultos registrados en nuestro país no podían, a su criterio y muy amplio, vulnerar derechos humanos, derechos de la naturaleza y la convivencia pacífica. Recordemos que así empezó el régimen de Nicaragua en el año 2018, que hoy tiene perseguidos y huidos del país a toda la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto es un hecho lamentable, incluso cuando la candidata González ha dicho frontalmente que iba a defender la laicidad del Estado ecuatoriano, y van sus legisladoras en la Asamblea Nacional y en plena campaña electoral van y le hacen la casita, ¿no? Ana Belén, Fernando Aguayo la saluda. Definitivamente esto tenía un propósito clarísimo y a lo mejor fue recogido en los últimos días por lo que está sucediendo en la campaña. El hecho que un sacerdote, por ejemplo, manifieste de manera absolutamente responsable, humana, y si se quiere religiosa, en un país católico como el nuestro, a sus feligreses les dice hay que pensar de tal o cual manera, como corresponde, a favor de la ciudadanía, por propósitos humanos. Y entonces estos señores dijeron, no, pues aquí vamos a sancionar para que en el futuro cada sacerdote que emita un pronunciamiento en la homilía, bueno, a ese le vamos a sancionar, porque la postre la sanción económica era por $14,000, pero lo que querían es precisamente tener a través de la Contraloría, a través de otros organismos de control, sometidos, en este caso me refiero a la Iglesia Católica. Bueno, yo digo que a pesar del archivo hay que seguir, hay que estar muy pendientes de todo esto, porque ellos lo que buscan es estar a tono con los socialistas del siglo XXI. Esto puede ser momentáneo y nosotros somos mucho de reacciones. Cuando pasa, ahí estamos y no nos damos cuenta que el cisne negro está ahí. Así es, ellos tienen unos socios que no los esconden, están en el Foro de Puebla, entre estos el dictador Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Cuba y demás, en Bolivia, el hermano gemelo de Evo Morales, y finalmente ciertas facciones del correísmo sacan sus verdaderos colores a relucir. Entonces, esta persecución en general a las iglesias y en concreto a la Iglesia Católica, porque el 70% de la población ecuatoriana se proclama cristiana y el 85%, vi más o menos del comunicado de la Conferencia Episcopal, se proclama católica. Me parece, por decirlo menos, un poco inapropiado y además en época electoral, recordando además los ejemplos horrorosos que estamos viendo de la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. Yo sí quiero dejar sentado además que mucha gente ha proclamado una victoria de alguna forma, en el sentido de que se archivó ayer el proyecto de ley. No se archivó ayer. Lo que hizo la comisión de manera unánime, viendo el horror que estaban cometiendo, yo asumo que de parte del correísmo, porque estaban cometiendo errores de campaña, fue recomendar en un informe el archivo. Ahora ese informe va al Pleno y el Pleno tendrá que tomar una decisión. De mi experiencia legislativa, normalmente a veces sí se acogen las recomendaciones de las comisiones, pero no necesariamente es lo que puede que ocurra. Y en un eventual
constitucional, digo no consentido, gobierno de Luisa González, con una mayoría aplastante en el legislativo que podrían conseguirla siendo gobierno, podrían voltear nuevamente y ponerlo en la palestra este proyecto de ley. Ya vimos además cómo la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, está poniendo sus creencias de limitar la libertad religiosa, la laicidad, porque confunden el criterio de un Estado laico con un criterio de un Estado opresor de las distintas religiones. Entonces, a mí, por decirlo menos, me parece lamentable que el correísmo, habiéndose proclamado su candidata presuntamente a favor del Estado laico, ahora salgan con estos domingos 7, ¿no? Ana Belén, ¿cómo está? Elsie Ballerino la saluda. Bueno, eso no debería dejar de sorprendernos, todas esas contradicciones que la candidata del correísmo ha tenido durante esta campaña. Ahora la Asamblea ha querido promulgar esta ley en la que quiere silenciar y sancionar a la religión católica, pero en el caso de que ellos ganen, como lo dijo Fernando, lo más probable es que nuevamente saquen a flote esa ley y a la final la aprueben, porque ella obviamente dentro de su línea socialista tiene que quedar bien con sus pares de la región. Pero ¿qué impacto tendría esta ley? Porque no solo es en la religión católica, sino que qué impactos tendría en la educación, en el trabajo y en otros ámbitos sociales, porque estamos hablando que sería un impacto para la mayor cantidad de ecuatorianos. Recordemos que, como lo dijo el comunicado ayer de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Iglesia Católica ha incidido no solamente en la fe de los ecuatorianos, sino en otras áreas donde a veces el Estado no ha logrado llegar, en mujeres violentadas, en niños, en jóvenes, en adolescentes, en personas sin trabajo. Ha sido el motor principal en muchos casos de procesos de paz, donde la convulsión política en nuestro país ha llegado a tocar en algunos casos fondo, y ha estado ahí la Iglesia Católica para digamos, ser un mediador de paz en estos conflictos convulsos que ha tenido nuestro país. Entonces ha jugado un papel primordial, un papel importante. Eso no quiere decir que nuestro Estado ecuatoriano, constitucionalmente y en general desde nuestros conceptos, deba ser, de hecho es laico. Es decir, laico no quiere decir ateo, laico quiere decir que promueves o incentivas que existan distintas religiones que convivan de manera pacífica en nuestro país, ¿verdad? Pero de ahí a tener un régimen amordazador, le digo yo, ley mordaza religiosa, muy similar a la ley mordaza de comunicación. Quisieron amordazar, y de hecho así lo hicieron por muchos años, a los medios de comunicación, persiguieron periodistas y demás. Ahora lo mismo están haciendo o pretenden hacer con la Iglesia Católica: perseguir iglesias, perseguir sacerdotes, perseguir cultos que no se alineen o que hagan de alguna forma pronunciamientos que no estén de acuerdo a sus convicciones. Esto de generar o de querer crear un consejo consultivo de las iglesias y de los cultos, además, es prueba de aquello, de ese control estatal. Vemos cómo se les salen. Yo dije la otra vez en un medio de comunicación, son el camaleón. Ahora en campaña se mimetizan al color que les interesa a su potencial votante o a sus indecisos o a sus nulos, pero se les salen sus verdaderos colores y aflotan, sea en el legislativo, sea en un medio de comunicación que lo hace una legisladora, en fin, salen sus verdaderos colores de quererlo controlar todo. Lo hicieron con los medios de comunicación, lo hicieron con la economía, y ahora pretenden hacerlo con las iglesias y con la religión y la fe, que es lo más importante que tenemos los ecuatorianos. Ana Belén, buenos días, un gusto tenerla acá en Radio Centro. Yo sí quisiera, por su experiencia legislativa, que nos comente lo que se vive allá dentro de la Asamblea respecto de este tipo de proyectos que son una especie de ley mordaza, y que la verdad, sinceramente, nunca pensé que podían llegar a meterse con la religión católica en el Ecuador. Es decir, que se metan contra el periodismo, pues lo vimos o se lo vivimos durante 10 años, pero llegar a este nivel de meterse con la Iglesia Católica y con el resto de credos que predominan en el Ecuador. Quizá usted nos pudiera explicar a quienes estamos del otro lado a qué se debe esta persecución de pretender acallar ahora no solamente a los medios de comunicación que no son gobiernistas, sino ahora a la Iglesia. Es decir, ¿qué razón puede haber detrás de eso, Ana Belén?
Bueno, la campaña electoral no ha terminado, de hecho acaba de retomarse el periodo electoral, digamos, formalmente establecido, y en la Asamblea Nacional no es la excepción. Todos los actos de pronunciamientos públicos de las distintas bancadas o los distintos legisladores en la Asamblea Nacional son actos de proselitismo político y electorales, así no sean propiamente dichos en el sentido de pedir el voto. Entonces yo creo que además, entre otras cosas, esta puesta en marcha, digamos así, o este tratamiento de esta ley responde además a un pronunciamiento de un sacerdote en la ciudad de Cuenca, llamando un poco a sus feligreses a votar de manera consciente. Yo no vi las declaraciones del sacerdote en el sentido de decir voten por tal o cual postura, pero sí lo hizo, digamos, de alguna forma incentivando a que no repitan los errores del pasado, ¿verdad? Entonces seguramente quisieron golpear a la otra opción electoral, que no es el correísmo, con este proyecto de ley, y por ende un daño colateral o un daño a tercero, que es la Iglesia Católica y los sacerdotes. Entonces, a mí me parece un acto además proselitista muy torpe, que no va en la línea, al menos, de las declaraciones de la candidata González, que ha dicho frontalmente que ella iba a defender el Estado laico sin ideologías, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy deben estarle jalando las orejas a la legisladora Esther Cuesta y a la legisladora Yajaira Restra, y además al defensor del pueblo, porque esto no lo ha hecho el correísmo solo, lo ha hecho el defensor del pueblo César Córdoba, que está ahí encargado ya no sé cuántos años, y el Consejo de Participación Ciudadana además no activa los concursos para tener un defensor del pueblo definitivo, y entonces de alguna forma están en complicidad, al menos en esta persecución a las iglesias, a los cultos, a las libertades religiosas, en contubernio el correísmo y la Defensoría del Pueblo. Queremos agradecer el análisis clarísimo de Ana Belén Cordero aquí en Punto de Orden. Buenos días. Encantada, Juan Javier, y saludos a la audiencia. Buen día. Muchas gracias. Son las 9:26. Correr una maratón reduce la mielina en 12 zonas del cerebro, pero se recupera meses después. Un estudio liderado por la Universidad del País Vasco reveló que el esfuerzo físico extremo afecta estructuras neuronales relacionadas con funciones motoras y emocionales. El hallazgo podría aportar claves para entender trastornos como la esclerosis múltiple. Increíble. Quienes hacemos el deporte una práctica habitual conocemos. Usted de no este la tipo hace intensidad, pero por favor. Siempre Por favor. vamos a esta hora de la mañana. Son las 9:27. Está por concretar una importación. Va a traer insumos, maquinaria pesada, por ejemplo, excavadores.